Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, ingeniero. Hoy vamos a explicar lo que es la ciencia de datos, enfocándonos en la definición, su evolución histórica, la relación con la inteligencia artificial y el machine learning, cuál es la importancia y las áreas de aplicación. Partimos por la definición. Es un campo interdisciplinario que utiliza métodos científicos, algoritmos, sistemas, con el objetivo de extraer valor. ¿Cómo se extrae el valor? Obteniendo los datos brutos y transformándolos en datos que nos permitan tomar decisiones estratégicas, datos útiles. Se fundamenta en tres pilares. La ciencia de datos aplica la estadística y las matemáticas, la informática y la programación, y finalmente el conocimiento del negocio o dominio del negocio. Hay otros autores que lo hacen aún más simple. La estadística, las matemáticas y la programación es todo lo que se utiliza en la ciencia de datos para obtener información útil. ¿Cuál es la evolución histórica? Podemos partir desde 1960 hasta los 70, donde se radicaliza, se empieza con el foco del análisis de datos, las bases de datos relacionales, y luego en los 90 se establece como el descubrimiento de conocimiento, enfocándose específicamente en eso. Y empieza el término de machine learning, que es el aprendizaje de máquinas. Lo más simple posible es, por lo general, con datos numéricos. En el 2000 al 2010 aparece el Big Data y aparecen los datos de los nombres de Data Scientists. Por primera vez vemos un crecimiento exponencial en el uso de base de datos, en el uso de lenguajes de programación como Python, y empiezan a aparecer los datos masivos, porque Internet se populariza alrededor del mundo gracias a la globalización y la velocidad con la que los datos pueden ser transferidos, y aparece la gran masa de datos que va a ser utilizada. ¿Con qué fin? Bueno, desde 2015 en adelante, ahora se enfoca en la inteligencia artificial profunda, en la capacidad de que las máquinas aprendan y que se simule una inteligencia artificial parecida a la humana, entendiéndose como inteligencia aquella capacidad para resolver problemas. Usando el método más simplista, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas y se focaliza en el deep learning, en el aprendizaje profundo y los datos no estructurados. Toda la historia anterior se enfocaba principalmente en datos numéricos, estructurados y con muy poco margen de variabilidad. Ahora los datos como la visión y la voz también se pueden hacer recursos matemáticos útiles, y estos datos no estructurados permiten que aparezcan inteligencias artificiales profundas. Ya lo vemos con la detección de imágenes, ya lo vemos con la generación de imágenes de tantos grandes de la tecnología como Meta, Google, etcétera. ¿Cuál es la relación de la inteligencia artificial con el machine learning? Bueno, la inteligencia artificial tiene como meta simular la inteligencia humana, entendiendo una vez más desde el método más simplista la inteligencia como la capacidad para resolver problemas. Aparece la técnica del machine learning, que es un subconjunto de inteligencia artificial que es primero antes de la inteligencia artificial, que se refiere a la máquina que aprende con datos. La ciencia de datos es la aplicación y cómo esta permite llegar al machine learning y la inteligencia artificial. Pues convierte los datos en valor. De nada sirve enseñarle a una máquina que genera una imagen si los datos que le proporcionamos de una imagen son de mala calidad. Ahí es cuando la ciencia de datos aparece, en la depuración, en el control, en la limpieza de los datos y en el proporcionar el aprendizaje para el aprendizaje de esos datos. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es la importancia? La principal es la ventaja competitiva. Todo negocio busca optimizar sus recursos, su tiempo, su dinero, y gracias a esto se puede tomar decisiones informadas, más rápidas, se optimizan los costos, los procesos, se puede personalizar, inclusive en el punto más profundo se puede descubrir nuevo conocimiento que se pueda aplicar en la industria, en la innovación. La ciencia de datos nos permite tomar decisiones principalmente fundamentadas con evidencia. ¿Cuáles son las áreas de aplicación? Las áreas de aplicación son las más comunes: finanzas, salud, e-commerce o marketing y manufactura. En las finanzas puede ser la detección de fraude. Eso se podría ver en el sistema de rentas internas, en el cual en vez de tener una persona siguiendo a cada persona sus movimientos o cada empresa sus movimientos y establecer cuál es sospechoso, podemos entrenar a un robot o un programa que se encargue de hacer todo eso. El riesgo crediticio. Los bancos, cuando reciben miles de solicitudes de préstamos, no pueden con sus empleados analizar una por una. Pueden lo que sí hacer es ver cuál es el riesgo, decirle a quien va a proporcionar el préstamo si este riesgo cumple o no cumple con los parámetros del banco para poder hacer el préstamo y establecer una decisión así. En la salud,
El diagnóstico asistido. Si bien no se puede reemplazar a un médico y existe la discusión de si los médicos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, no es ese el enfoque de las áreas de la aplicación de la ciencia de datos, sino permitir diagnósticos asistidos. Hay lugares donde la salud no llega fácil o inclusive por los propios límites de disponibilidad de hospitales o médicos, es mucho más fácil diagnosticar asistidamente con un modelo de inteligencia artificial que haya usado los datos primero para entrenarse y saber que es confiable y después esos datos ir a un médico que permita la ayuda a esta persona. En otros campos también existe el descubrimiento de fármacos. Este descubrimiento permite que las empresas no gasten tantos recursos en la investigación y los medicamentos sean más fáciles de adquirir y mucho más accesibles por la gran mayoría de la población. El e-commerce o el marketing, la segmentación de clientes. A mí, mi carrito de compra de Amazon no es el mismo que de otra persona. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial aprende en base a mis compras anteriores, el tiempo que paso viendo un producto, la investigación que hago en ese producto y me muestra qué tipo de segmento yo pertenezco. Ejemplo, tal vez a mí me gusta la tecnología y me muestra un montón de cosas que me gustan de tecnología y a otra persona tal vez le gusta el maquillaje. Eso se logra gracias a que la ciencia de datos permite segmentar los gustos de las personas. La gestión de inventarios fácil con reconocimiento, visión y reconocimiento facial podría ayudar a hacer la gestión de un inventario y no necesitar tantas personas, simplemente con códigos QR podría establecerse cuánto de inventario existe. Y finalmente la manufactura en el mantenimiento predictivo, calcular cuántas veces una máquina ha hecho un producto, cuánto va a durar, cuánto ha costado y aproximadamente cuándo se va a necesitar el mantenimiento. Es muy difícil establecer que la ciencia de datos tenga ciertas áreas de aplicación y ciertas otras no, debido a que todo, una vez más, todo genera datos. Inclusive nuestro ADN está compuesto de datos. Por eso las áreas de aplicación podría decirse que son prácticamente infinitas, pues todo genera algún tipo de dato. Eso ha sido todo por esta exposición. En caso de que tengan alguna duda, podrían contactarme. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, compañeros.